Ok. Bueno, antes que nada, ¿qué es una sucesión? Vamos a hablar un poco, así no perdemos mucho tiempo en lo, en la teoría. Recordemos que una sucesión es una función. Bien, vamos a poner sucesiones. Una sucesión, definición. Una sucesión, como les digo, es una función. Como venimos trabajando de funciones, ya hemos estudiado el dominio, ya hemos estudiado el codominio de las funciones. Acá vamos a trabajar con funciones que le vamos a llamar con la letra A, donde parten de los números naturales y nos devuelven números reales. Bien, y se utilizaba esta notación de acá, la famosa A sub n. Bien, ¿qué hacía? ¿Qué significa este A sub n? Básicamente lo que hacía era indicar el número real de la lista en la posición n. Bien, ¿por qué digo de la lista? Porque uno cuando habla de sucesiones por lo general habla de listas. Bien, listas ordenadas. Son listas ordenadas de infinitos números reales. Si uno quiere tomar esa definición análoga, bien, una lista ordenada de infinitos números reales. Bien, uno puede notar que cuando habla de sucesiones, a veces puede darse cuenta de que habla de patrones. Bien, ¿por qué? En realidad, ¿qué es una sucesión? Es como enlistar ciertos números que cumplen cierta condición. Bien, donde cada parámetro en el que estoy enlistando ocupa su rol, su lugar. Por eso se le dice lista ordenada. Bien. Y por eso salen de los números naturales. Porque son listas. ¿tá? Yo estoy enlistando uno en la posición número uno, posición número 2, posición número 3. ¿Ok? El ejemplo uno que uno ve de sucesiones siempre es, o mejor dicho, el ejemplo cero que uno ve de sucesiones, es la sucesión formada por todos los números naturales. ¿Bien? Fíjense, es una sucesión, es una lista ordenada de qué? De números naturales. ¿Bien? Y si yo quiero dar una expresión en términos de función, en términos de a sub n, ¿bien? No es otra cosa que la sucesión dada por n, ¿ok? ¿Por qué? Y estos de acá, ¿quiénes van a ser? Los elementitos a sub 1, a sub 2, a sub 3, ¿ok? Y tiene sentido. Si yo hago a sub 1, que me devuelve un 1. Si yo, es como es una función, no es como una función, es una función. Que yo le meto algo y me devuelve otra cosa. ¿Bien? Le meto un 2 que me devuelve un 2. Le meto un 3 me devuelve un 3. ¿Bien? Así, infinitas sucesiones hay como ejemplo. ¿Bien? Si yo les doy esta sucesión, uno, un medio, un tercio, un cuarto, y sigue. ¿Cómo es su expresión en términos de función en parte de n? Fíjense, ustedes cuando traten de estudiar sucesiones, fíjense qué patrón se repite en esa lista. ¿ah? El uno en este caso sería que se repite. El uno se repite en el numerador. Perfecto. Bien. Entonces ustedes más o menos ya se van dando una idea que en el término general va a haber un uno arriba, ¿no? ¿Y dónde va a ir variando mi n? Abajo. En el denominador. ¿Bien? Y tiene sentido, ¿no? Porque si reemplazo por uno, ¿qué me da? Uno. Si reemplazo por 2, un medio, el término a sub 2. Si reemplazo por 3, el un tercio. Y así siguiendo. ¿Ok? Por el momento nos vamos a quedar con eso. ¿ah? Y a estos elementitos, el a sub 1, a sub 2, a sub 3, le vamos a llamar los términos de la sucesión. ¿Ok? Los a sub 1, a sub 2, a sub 3, etcétera, etcétera, ¿no? Son
términos de la sucesión. ¿Ok? Entonces, nada, yo a partir de una sucesión, si tengo una sucesión, bien, yo puedo escribir los primeros 5 términos si quiero, los primeros 2 términos, los primeros 3 términos, ¿ok? Y viceversa, porque yo puedo tener, como hicimos acá, ¿qué es lo que teníamos? Una lista. ¿Y a qué es lo que llegamos? A una expresión general, o al término general, ¿bien? Pero podemos tener al revés, que tengamos esto y nosotros queramos saber cuáles son los términos. Digo, ¿cuáles son los primeros 5 términos de esta sucesión? Y lo que hace es evaluar. ¿Tá? Por 1, por 2, por 3. Siempre hay que empezar por 1 porque nosotros estamos trabajando con una lista. Y la lista es enumerar cosas. ¿Bien? Entonces en una lista siempre hay un primer elemento, por lo general, en estos casos. Bueno. Nos quedemos por el momento con eso, así nos vamos amigando un poco con el término sucesión. Y hagamos algún ejercicio, que justamente es sobre esto. Este es ejercicio 2 de la guía de la cátedra única, me parece. Bueno, fíjense que acá vamos a hacer lo que tratamos de hacer en nuestros ejemplos rápido, pero encontrando un término más general. En el punto A, fíjense que es el que hicimos arriba, ¿no? ¿Cuál es el término general de A? Lo escribimos, n. En B es bastante parecido, ¿no? Al ejemplo que hicimos. Pero ¿cuál es el patrón que se repite en todos los términos? El Además menos del uno. menos uno. El menos uno. O sea, ¿cómo escribirías el término general? Menos un 1 dividido n. Claro. ¿Se entiende? Uno esto lo puede chequear. Uno puede chequear si está bien. ¿Cómo? Bueno, reemplazo por 1, ¿qué me da? Menos 1. Bien, coincide con el primero. Reemplazo por 2, lo chequeo, coincide. Y así. Ah, bueno, y clasifique la misma en convergente y divergente. Eso me olvidé de nombrar. ¿Se acuerdan la definición de convergente y divergente? Si no, lo decimos rapidito. Decimos que una sucesión diverge, ¿bien? Si la sucesión básicamente va a oscilar infinitamente, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que no tenga un tope esa sucesión. Bien, que se vaya al infinito. Por eso uno dice infinitamente. Y convergente, todo lo contrario. ¿Bien? Que tenga un elemento en el que la sucesión llegue hasta ese tope y no pase. ¿Bien? Por ejemplo, el primero. No, esperemos el inciso A. ¿Converge o diverge la primera? Y bueno, fíjate que es una lista de qué? De números naturales. Y esto voy a seguir enlistando los números naturales. ¿Está? Una cantidad que infinita de veces. Y como lo voy enumerando una cantidad infinita de veces, los números naturales crecen cada vez más. ¿Okay? No tengo un número, un tope, ¿bien? Que me diga, no, hasta acá llegan y los números van oscilando hasta acá, sino que son números naturales, van creciendo. ¿Bien? Si uno quiere graficar la sucesión, ¿qué va a pasar si uno quiere graficar la sucesión? Estos son los valorcitos de n. Y estos los de a sub n. ¿Ah? ¿Oscila o no? ¿Y en 1 cuánto vale? 1, dijimos. Vamos a hacer 1, 2, 3. En 1 vale 1. En 2 vale 2. En 3 vale 3. En 4 vale 4. Y así. ¿Se dan cuenta? No converge ningún valor, sino que va. Sube infinitamente. Entonces, concluimos que esta sucesión diverge. ¿Ok?
¿Qué pasa con esta? Con la B, con la que estuvimos trabajando. ¿Cuáles son estos valores? Menos uno, menos un medio, menos un tercio. Hagamos el gráfico. ¿Sería convergente esa? Bien, Entiendo a sería cero. convergente. ¿Por qué se va a cero? En uno, ¿cuánto vale? Dijimos, menos uno, ¿no? O pongámonos el menos uno acá. En uno, el primer término vale menos uno, eso está claro. El segundo término, ¿cuánto vale? Menos un medio. O sea, como por acá, el menos un medio, la mitad acá, menos un medio. Entonces en 2 vale menos un medio. En 3, menos un tercio, un poco más arriba, ¿no? Que el menos un medio. Menos un cuarto, menos un quinto, menos un sexto, menos un séptimo, y así. ¿Se van dando cuenta entonces qué pasa acá? La sucesión acá sí va a converger. La respuesta es sí. ¿Bien? Y acá justamente va a entrar toda... De acá se induce, mejor dicho, la noción de límite que van a ver ahora. Uy, ¿a dónde converge esta función? No, se me borró todo. Bueno, A cero. a cero. ¿Puede ser? Perfecto. Ah, porque se está acercando a cero. ¿Viste? 2, 3. Ahí está. Bueno. Ok. Bien. Bueno, entonces esta converge. ¿Se entiende o no por dónde va la mano? La que me interesa es la C. A ver si alguien sabe decirme. La expresión del término general. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ahí pasa algo raro. Va cambiando entre negativo y positivo. Va intercalando signos. Perfecto. ¿Y cómo hago yo para dar un término general a algo que va intercalado? Hay que buscar una fórmula que, Que si el intercale, número ¿no? es par, intercale el signo y si es impar, Por ahí va. ponga positivo. Exacta. Y bueno, ¿cuál es esa fórmula? Yo puse a sub n igual 1/n por menos uno elevado a la n más uno. Casi. Casi ahí te digo, ¿sabes por qué el error ahí? Uno sobre n siempre va a ser uno. Así que no te modifica nada. Acuérdate, el uno Claro. elevado a la cualquier cosa siempre es uno. ¿Bien? Estuviste muy cerca porque en realidad el término correcto para que intercale los signos es el menos uno a la n. ¿Por qué el menos uno a la n? Porque ahí tiene razón el compañero. Tengo que buscar algo que intervenga la paridad, bien, de mi n, para que a ese número negativo lo vaya intercalando. Por ejemplo, el menos uno, ¿qué pasa si lo elevo al número par? ¿Qué me devuelve? Un uno. Y si lo elevo Uno. al número impar, se me queda el Menos negativo. uno. Claro, ¿se entiende? ¿Se entiende por qué este intercala? Y además, ¿por qué es cada dos? Fíjense que es cada dos términos que me aparece el menos. Y cada dos términos, ¿qué pasa? O sea, los números pares e impares son cada dos términos también, ¿no? Los números pares son 2, 4, 6. Cada dos términos son los pares y cada dos términos son los impares. Bien. Probemos. ¿Qué pasa? ¿Cuánto es esto en uno? Si yo quiero decir en uno. ¿Esto en qué me queda? Si yo reemplazo por menos uno acá. Perdón, por menos uno, no, perdón, por uno. Uno. Menos uno. El uno es impar. Bien.
Pero acá mi primer término es 1, no es menos 1. Entonces es como que casi lo tengo, pero no. Todavía no lo tengo. ¿Por qué? ¿Cómo hago para corregir que mi primer término sea un 1 positivo? Porque acá no tengo ningún negativo. Le sumo un más Se 1. le, se le puede sumar 1 a la n. Claro. O sea, uno puede tener libertad de hacer estas cosas. Porque yo estoy buscando una expresión general. ¿Bien? Así que yo lo modifico como yo se me dé la gana y que tenga sentido con los términos, ¿no? Dije, bueno, uy, qué macana. Me da que el primer término es negativo, pero yo quiero uno positivo. Bueno, y si yo le sumo un 1 al 1, que el 1 es un impar, ¿qué me va a dar? El 2, que es un número par. Y me lo transforma a un 1 positivo, al menos 1 a la 2. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo corregí acá la positividad de mi primer término, sumándole un más 1 a la potencia, nada más. Ahora tiene sentido, ¿no? Porque si yo le pongo el 2, ¿esto que me da? 2 más 1, que es 3. Y esto me devuelve menos 1. Ah, pero en el término 2 hay un menos. Bien. Entonces tiene todo el sentido del mundo que yo haga eso. Igual no terminó acá. Acá lo único que estoy diciendo es 1 menos 1, 1 menos 1. Nada más. Me faltan estos términos. Bien. Pero estos términos son los que ya vinimos trabajando. Son exactamente estos. Entonces se le agrega al costado un año. ¿Se entendió o no? Y tiene, de nuevo, si uno no está seguro, chequéelo. ¿Cuánto es a sub 1? Menos 1 a la 1 más 1 por 1 sobre 1. Bien, ¿que cuánto es esto? 1 más 1, 2. 1 por 1, 1. Bien, me coincidió con el primero. Recordemos que estos son los a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4 y así. A ver, con el a sub 2. ¿Esto cuánto es? Menos 1 a la 2 más 1 por un medio, ¿no? 2 más 1 es 3. Menos 1 al cubo es menos 1. O sea, me quedan menos un medio. Y me coincide. ¿No? Con el menos un medio. Y así con todos. Antes de pasar los otros, quiero saber si se entendió. ¿Cómo tengo que hacer cuando tengo intercalados los signos? Eso es súper importante porque lo van a ver un montón. Bueno, si no sigo. Hacemos un par más. A ver el D. Si alguien ve algo escondido ahí. Anímense a prender el micrófono, que a mí me gustan las clases que son interactivas. Son todos múltiplos de 2. Digo, son todos números elevados a 2 elevado a la 2, 4 elevado a... Potencias de 2 se le llama. Eso. Ahí va. Digo por ahí. Muy bien. Tenemos un 2 a la 1, un 2 a la 2, un 2 a la 3, un 2 a la 4. Perfecto. Entonces, si yo quiero escribir el término general, y fíjate que también tengo intercalado, ¿no? Le sumo el intercalado también. A ver, ¿cómo escribiría el término general? Y sería 1 sobre n a la 2, ¿no? No, 2 a la n. Ahí está. 1 sobre 2 a la n por menos 1 a la n. Por menos 1 a Ahí la ya me, n. ahí O ya me sea, confundí. ¿probá? Pero va bastante bien. Menos 1 a la n por 1 sobre los 2n. ¿Bien? O sea, esto está claro, ¿no? Este de acá. Ahora, ¿qué pasa acá? Bueno, veamos la información. El primer término, ¿cómo tiene que ser? ¿Positivo o negativo? Positivo. Pero si yo
lo reemplazo por el primer término la 1 que me da algo negativo. Lo corrijo con un más 1, igual que arriba. Sí. Y listo. Claro, n más 1. Perfecto. Mira, ya lo corregí. Y ahora sí, ¿no? Si yo si lo reemplazo por 1, ¿qué me da? 1 más 1, 2. O sea, me lo convierte en positivo. ¿Bien? Bueno, genial. Bueno, a ver cuál otro podemos hacer. O pasamos con... Bueno, el E es bastante fácil. Si me lo dicen verbal. El E, bastante trivial. Elevado a 1 más 1. ¿Cómo? No se escuchó. A sub n, Ujú, n elevado a 1 más 1. perfecto. No, ¿No? menos 1 Elevado a 1 nada más sería. elevado a la Menos. N. Esa. Menos Elevado a la 1 n. elevado a la N. ¿Ah? ¿Por qué no a la N más 1? Porque si yo pongo N más 1, el primer término me lo hace positivo. Pero acá mi primer término es negativo. Hay que tener cuidado nomás con si poner N o N más 1, nada más. Y los otros, se los dejo de ejercicio. Son más para pensar estos. Bueno. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Cómo se hacen por lo menos este tipo de ejercicios? Bueno, voy a pasar con límites ahora. ¿Ok? Bueno, ¿qué es la noción del límite, básicamente? ¿Bien? ¿Qué hicimos acá cuando trabajamos con convergencia, divergencia? Lo que hacíamos es estimar, ¿no? Hacia dónde se va a mover mi sucesión, mis puntitos. ¿Siguen un patrón? ¿Siguen un camino? ¿Llegan a un tope? ¿Convergen a cierto número? ¿Bien? Vamos a decir intuitivamente que una sucesión tiende a un valor. Fíjense que en el ejemplo B, la sucesión tendía a 0, dijimos, y estamos en lo correcto. Bien. Entonces, independientemente, vamos a decir que una sucesión tiende a un valor L. Si los valores de la sucesión van a estar cerca de L cuando a n es suficientemente grande. ¿Ok? ¿Por qué suficientemente grande? Porque a mí lo que me interesa saber es qué pasa con los n cuando n es muy grande. ¿Bien? ¿Qué pasa acá cuando n es muy grande? Si suponete que es 1.000.000. ¿Cuánto es 1 sobre 1.000.000 aproximadamente? No estoy diciendo que me lo digan. Es 0,0000000. ¿Se dan cuenta? Es muy cercano al 0. Bueno, acá tenemos un menos, pero sería menos 0,000, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate, cuando n es demasiado grande, más se está acercando el 0, ¿no? La sucesión. Y eso lo vamos a llamar cuando n tiende a infinito. Que eso lo van a ver un montón. Entonces, básicamente, vamos a calcular nosotros ese valor. Ese 0 que calculamos así con el gráfico, vamos a tratar de calcularlo con un montón de expresiones, con álgebra, con propiedades de límite, ¿bien? Y con un montón de cosas más. Vamos a introducir la noción de indeterminaciones, factor común, racionalización, ¿bien? Y un montón de cosas que se utilizan para el cálculo de límite. Bien. Entonces, definición. ¿Alguien ya calculó algún límite alguna vez? Sí. Perfecto. Una sucesión a n tiende a... Voy a escribir eso que dije recién. A un valor L, cualquiera, si los AN se acercan o están cerca, digamos,
cerca de L cuando n es suficientemente grande. ¿Bien? Eso cuando hacemos referencia cuando digo esta sucesión tiende a tanto. Bueno, entonces, y la definición formal de límite, decimos que la definición formal, no sé si la van a usar, pero siempre está buena escribirlo, que decimos que AN tiene, o mejor dicho, tiene límite L, si para todo epsilon mayor a 0 va a existir un numerito natural tal que a sub n menos L es menor a epsilon. Esta es la definición formal, no creo que la usen para todo n mayor o igual a 0. Y se escribe de estas pintas. Límite cuando n tiende a infinito de a sub n igual a L. Bien, o sea, vamos a usar esta notación a partir de ahora. O sea, ¿cómo se lee esto? Así. Tal cual. Cuando n es muy grande, vamos a decir que esta sucesión tiene un valor L. Puede pasar que no lo haga. Que esa sucesión no tienda un valor S. Y ahí diremos que la sucesión diverge. O sea, cuando no existe ese L. Por lo tanto, no va a existir el límite. Bueno. Por ahora, dudas, preguntas, ¿o no? Vamos a poner una observación, que esto es súper importante. El límite siempre es único, ¿ok? No nos puede dar una sucesión con dos límites distintos. Si llegara a ser el caso en el que la sucesión tuviera dos límites distintos, mejor dicho, si llegara a ser el caso en el que la sucesión tiende a dos puntos distintos, concluimos que el límite no existe, ¿ok? Sí o sí el límite tiene que ser único. Bueno, entonces es un poco eso. Bien, si uno... Vamos a ver algunas propiedades que nos van a servir para el cálculo límite. Si nosotros tenemos... Suponete que tenemos una sucesión cuyo límite es L y tenemos otra sucesión, llamémosle B sub n, con límite R. Entonces, el límite de la suma es la suma de los límites. Primera propiedad básica. ¿A qué me refiero eso? Que si yo sumo, si yo tengo adentro del límite dos sucesiones, esto va a ser primero calcular un límite y después calcular el otro límite. Y por último sumarlos. ¿Bien? Esta es una de las propiedades que la van a usar muchísimo. ¿Bien? Lo mismo pasa con la multiplicación. Si yo tengo dos sucesiones multiplicado dentro de un límite, yo puedo separar el límite con una y después con la otra. ¿Ok? ¿Qué más puedo hacer? Puedo sacar un escalar afuera. Si yo tengo el límite de un escalar k, pongámosle, ¿no? Cuando hago referencia a un escalar es un número real. No una sucesión. No está en términos de n. Es un número, cualquiera. Yo lo puedo sacar afuera del límite.
¿Ok? Acá déjenme poner L más R como venimos trabajando arriba. L por R. K por L. Bien. Bueno. Con la división lo mismo. ¿Qué pasa con la división? Si yo tengo acá para un K en los reales. La división es, o sea, puedo distribuir la división en base a los límites. Calculo el límite de uno y de otro y después los divido. Siempre y cuando la sucesión del denominador, que es b sub n, no sea cero, ¿no? Porque no podemos dividir por cero. Eso es súper importante. ¿Bien? Y por el momento vamos a usar estas. Ah, bueno, ¿y qué pasa con el límite cuando n tiende a infinito de a sub n? Si tenemos todo en valor absoluto, bien, esto es lo que me va a devolver, o sea, mejor dicho así, pongámoslo así. El límite cuando n tiende a infinito de una sucesión que está dentro del valor absoluto, bien, esto va a ser el límite del valor absoluto. O sea, L que le pusimos. Son muchas propiedades, pero después se van a dar cuenta. Bien. Y por último, si tenemos una potencia, tenemos una sucesión y una potencia. ¿Tá? O sea, tenemos la sucesión a sub n elevada a otra sucesión. Esto no es nada más ni nada menos que el límite de una elevado al límite de la otra. O sea, L a la R. Bueno, acá hicimos un repaso bastante amplio sobre las propiedades, sobre el álgebra de límites, mejor dicho, que son bastante útiles y, bueno, nos va a servir para resolver justamente, para calcular límites. No los voy a aburrir con esto, con la teoría ya, así que pasemos a hacer ejercicios. ¿Se entendió algo de lo que quise decir? Sí. Bueno, vamos a lo importante ahora, poner a prueba toda la teoría. Bien. Empecemos con el primero. A ver, cálculo de límites. Bueno, cuando hablamos de sucesiones, se asume que en todos los casos va a ser cuando n tiende a infinito, ¿no? Porque estamos hablando de sucesiones. Y cuando hablamos de sucesiones, siempre el límite va a ser cuando n tiende a infinito. Porque es lo que nos interesa saber, ¿no? Su convergencia. Bueno, empecemos con el primero. ¿Qué es lo que nos piden calcular? En realidad, el límite de n cuando tiende a infinito de a sub n. O sea, el límite cuando n tiende a infinito de todo este chorizo grande. 5n más 7 dividido n más 3 más n al cuadrado más 5 sobre n más 1. Bien. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es lo primero que podemos observar acá? Ya que hablé tanto de las propiedades. Hoy no podríamos factorizar. ¿Cómo? Fíjense que tenemos este caso, ¿no? Tenemos suma de sucesiones, ¿o no?
suma de sucesiones. Entonces las separemos y las estudiemos por separado. No sé si era esto lo que me decías. No, no lo había confundido con otra cosa que nada que ver. Ok, ok. Bueno, entonces tenemos esa sucesión de ahí. O esa suma de sucesiones, mejor dicho, y ese límite. Bueno, ahora ¿cómo hacemos para saber, o mejor dicho, para calcular este límite? Lo dejo un rato pensando. Así no se los spoileo. Y calculamos el límite de cada uno, ¿Sí? Ujú. sacando factor común. ¿Qué se les ocurre sacar factor común? ¿Cómo? ¿Qué se les ocurre sacar factor común? Nos centremos en esta, en la primera. Sí. ¿De cómo hacerlo? Claro, o sea, ¿qué sacaría factor común? Porque me dijiste sacar factor común, Y que me parece que va por ahí. de la n que tiene el exponente más grande, Ese es como, arriba y el de abajo. ese es como un truco que uno usa para Ujú. calcular estos límites. ¿Bien? Uno que quiere, cuando tiene infinito, ojo, no confundir, cuando tiene infinito, ¿qué es lo que uno necesita acá? ¿Qué es lo que quiere factorizar, mejor dicho? Quiere factorizar la mayor cantidad de n's posible. Al tener una división, lo que quiere hacer uno es ir tachando, cancelando las n, arriba y abajo. ¿Y cómo lo hace uno? Sacando factor común. ¿Qué saco factor común? El elemento, bien, que se repite, ya sea o en el numerador o en el denominador. ¿A qué es lo que me refiero? Acá, ¿qué tengo? Algo de grado 1, ¿no? Porque tenemos un n a la 1. Y acá tenemos algo de grado 2, n al cuadrado. Entonces acá claramente no puedo simplificar ningún n cuadrado. Pero sí puedo simplificar un n acá abajo. Entonces acá arriba lo que me conviene es sacar factor común n. Entonces si arriba saco factor común n, ¿qué me queda? N menos 5. ¿Y acá? ¿Qué pasa con este término? Queda 7 a la n. 7 sobre n. Sobre n, perdón, sí. ¿Se entiende? Esto quiero que se entienda. Si no se entiende acá, hable ahora. O calle para siempre. Porque esto es algo que nunca han hecho cuando sacan factor común. ¿Por qué sería sobre n? Porque fíjate que yo estoy sacando factor común, el n, ¿no? Pero uno cuando sacaba factor común, ¿qué es lo que hacía? Justamente, agrupaba los que tenían n juntos. Pero el 7 no tiene. Es como que de alguna forma me lo inventé. ¿Cómo me lo inventé? Dividiendo. ¿Por qué? Porque si yo hago la multiplicación n por 7 sobre n, ¿qué pasa con los n? Se me cancela. Y me queda el 7 original. ¿No? Ah, ok. Fíjate que si yo hago la distribución, ¿qué me queda? N cuadrado. Es este. Bien. Menos 5n. Es este. Bien. N por 7 sobre n. Se me cancelan los n, me queda el 7 solito. ¿Se entiende? Sí, 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 gracias. Abajo hago lo mismo. Entonces, ¿qué me queda si abajo hago lo mismo? 1 más... ¿Quién? 3 sobre n. 3 sobre n. Fíjense acá cómo me inventé un factor común n para poder cancelarlo. ¿Se entendió? Hagamos lo mismo con el otro término, con este. ¿Qué puedo sacar factor común acá? Nuevo, n, ¿no? Entonces esto queda n más 5 sobre n. Y acá abajo es n, 1 más 1 sobre n. Me cancela.
¿Y ahora qué tengo? Fíjense, esto reescribiéndolo bien, n menos 5 más 7 sobre n. Dividido 1 más 3 sobre n. Más límite cuando n tiende a infinito de n más 5 sobre n. Dividido 1 más 1 sobre n. ¿Qué es lo que tengo acá? Ya no puedo sacar más factor común porque no tengo n abajo. ¿Qué usamos acá? Propiedad 1, yo que les dije, la de la suma, ¿no? Las vamos a escribir todas. Así nos queda bien prolijo. Y escribamos 1. Acá es el 1 que yo le puse a la distribución de la suma. Acá tengo que tengo división de sucesiones, ¿no? Entonces usamos la propiedad 4, que es división de sucesiones. Entonces, ¿qué hago? Divido el límite cuando n tiende a infinito de esta sucesión de n menos 5 más 7 sobre n, dividido el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 3n. ¿Me siguen ahí o no? Sí, sí, obvio. Distribuí el límite arriba y abajo y lo puedo hacer. Lo puedo hacer. Y ahora fíjense que tengo 4 límites para calcular. ¿Los puedo volver a separar estos límites? Esto no es necesario que lo hagan todo el tiempo, ¿no? Una vez que estén canchera con los límites, no hace falta que pongan lim en todos lados. Directamente lo calculan. Pero ahora, como ser la primera vez que vamos a calcular límites, lo vamos a hacer así. Fíjense acá que tengo de nuevo. Suma de límites. Lo tengo que volver a coso, a dividir en parte. Entonces, ¿qué tengo? Límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De n menos el límite cuando n tiende a infinito de 5 más el límite cuando n tiende a infinito de 7 sobre n. Dividido. Esto se me hizo un chorizo largo. Pero por eso les digo, no lo van a tener que hacer. Esto lo hacemos nomás hoy. Para que se acostumbren a al álgebra de límites. ¿Se entiende lo que hice ahora? Distribuí otra vez el límite en cada uno de los sumandos. ¿Qué es esto de acá? A ver qué propiedad puedo usar ahí. Falta una de ver del álgebra de límites que no usamos. Acá usamos 4. Esta. La 3. Sacar el escalar afuera del límite. Bien. Entonces fíjate que este 7, ¿qué es? Es un escalar, ¿no? El 7 de acá. Entonces yo lo puedo sacar afuera y me queda solo la sucesión. Lo mismo el 5, ¿no? Lo saco afuera. El 3 de acá, lo saco afuera. ¿Se entiende o no? Bien. ¿Cuánto vale este límite? Vamos ahora sí a calcular límite. Infinito. Infinito. Lo vimos acá. El ejemplo 1 que vimos. Este límite es exacto. Perdón, esta sucesión. Dijimos incluso acá que diverge. Que se va a infinito. Es lo que dijimos. Entonces acá esto es infinito directamente. Y ahora vamos a ponerlo a trabajar bien eso. ¿Cuánto es el límite de 5?
¿Cuánto es el límite de una constante? El límite de una constante siempre es la misma constante. ¿Ok? El límite de 5 siempre va a ser 5. El límite de 7 va a ser 7. El límite de 100 es 100. ¿Por qué? Bueno, porque sería la sucesión 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. ¿Y a dónde va a converger eso? Lleva a 5. Ahí si alguien sabe decirme este límite. Si lo recuerdan. El famoso 1 sobre n. ¿Dónde lo vimos? 0. 0. Lo vimos acá. ¿Se acuerdan? Es 0. Entonces, por 7, 0. ¿Se entiende o no? Entonces, fíjense que este es 1, este es 0, tenemos 1 sobre n, este es infinito, esto es 0, esto es 0 y este es 1. Bien. ¿Qué pasa acá ahora? Tenemos infinito. Acá y acá. ¿Y acá abajo qué tenemos? O sea, nos termina quedando. Abajo es 1 más 0, ¿no? Nos quedó 1. O sea, no importa, es 1. Y acá también nos termina quedando 1. Pero ¿qué pasa con el infinito acá? Fíjate que tenemos infinito menos 5 más 0. O sea, infinito menos 5. ¿Cuál es lo correcto poner acá? Acá se le pone infinito. ¿Por qué? Porque el infinito se lo come el menos 5. Es como que el infinito lo que hace es chuparse. No le importa si le estoy restando menos 5. ¿Bien? Yo estoy trabajando con el símbolo infinito. ¿Qué es lo que representa el infinito en realidad? Es que no converge, que sigue. Que sigue, que sigue, que sigue. Así que no le importa lo que le va a pasar cuando yo hago la resta, o si al infinito le sumo algo, si al infinito le saco algo. ¿Bien? Es tan grande que no le importa el resto. Entonces es 0. Perdón, es infinito. ¿Bien? Lo mismo acá. Infinito sobre 1. Es infinito más infinito. Que claramente es infinito. ¿Bien? Ojo, el infinito no es un número. No es que infinito más infinito es 2 infinito. El infinito es que sigue. Y yo estoy calculando límites. No. ¿Y qué dijimos cuando no existía tal L? Cuando dije la definición de límite acá. ¿Qué pasa cuando no existía esta L? Que L es un número real. Decíamos que la sucesión diverge. Por lo tanto, que me pidieron calcular si existe el límite, no existe el límite, vendría a ser la respuesta. ¿Se entendió o no? Disculpa, Sí. tengo una pregunta. Ujú. Acá no importa si es más o menos infinito. En este caso, en la sucesión no me debería importar. O sea, en este caso que te están preguntando si es calcular el límite, si te da más o menos infinito, la sucesión va a diverger. Ok, Por lo tanto, no va a ok, existir el límite. Para que ok, exista, tiene que darte un número real. ¿Está? Así que si te da menos infinito, si haces cuenta, también sigue siendo una sucesión divergente. ¿Está? No va a existir el límite. Así que es ok. independiente. ¿Y en qué situación me podría llegar a dar menos infinito? Una multiplicación me queda.
por -1 infinito o me pueden llegar a Claro, decir que el límite tiende a menos infinito? por ahí te queda. Puede pasar, pero más adelante. Cuando veas funciones te van a tocar límites bueno, acá estamos con n, ¿no? Pero más adelante te Claro, va a tocar casos en el que x tiende a menos infinito. Más ok. adelante, cuando veas límite de función, no sé si ya empezaron a ver incluso. Límite de En mi caso funciones. ya sí, arrancamos. Bueno, en esos casos sí. Ok, Pero perfecto, dale, gracias. sigue siendo, o sea, en esos casos, de todas maneras, la teoría como te avala diciéndote que no existe ese límite. Claro, ¿Bien? está bien, perfecto, sí. Genial. ¿Alguna otra duda, pregunta? Una consulta. Sí. Yo recién entré, así Ujú. que bueno, pero mi duda era, este tema, lo de las sucesiones con límites, ¿sabes si van a entrar en el parcial? Yo Porque yo pensé que el tema de sucesiones entraba para el tercer parcial, por lo que viene cronograma, pero no estaría entendiendo. creo que sí. Tengo entendido que sí entra. Porque acá me figura como el tercer tema, sucesiones. Ya, porque además lo que hacen es introducir la noción de límite, que lo van a ver en funciones. ¿Ah? Eh, a mí me han dicho que entra. Por eso lo estoy dando. Sí, sí, entiendo que entra. Al Ah, menos ok. hasta lo que yo anoté es que es hasta la práctica 7 lo que entra en el primer parcial. ¿No? Gracias. No, de nada.